Voy a explicar la fisiopatología de la rinitis alérgica. Bueno, para empezar hay que saber en qué fase se divide. Está la fase de sensibilización inicial y la fase clínica. Bueno, ¿qué ocurre en la fase de sensibilización inicial? Para ello tenemos que saber cuáles son los integrantes de esta fase. Son las células presentadoras de antígeno, linfocitos CD4-TH2, o sea T helper en 2, los linfocitos B y T y los mastocitos y basófilos. ¿Cuáles son las moléculas implicadas? Alérgenos, interleucinas y anticuerpos. Bueno, primero, el alérgeno puede ser, por ejemplo, polen, moléculas, partículas de polen, una vez introducidas al cuerpo y estimulan a la célula presentadora de antígeno, en este caso la CD4. Esta célula va a liberar interleucinas, interleucina 2, 4 y 13, que estimularán a los linfocitos B y T. Este linfocito B va a producir un anticuerpo que es IgE, que va a estimular a los mastocitos y a los basófilos. Bueno, ¿qué ocurre en la fase clínica? La fase clínica, primero vamos a decir que se divide en precoz y tardía. En la precoz, lo que ocurre, el protagonista sería el mastocito, y lo que ocurre es el proceso de granulación, que va a causar los síntomas. Bueno, el alérgeno estimula a los mastocitos que ya están sensibilizados, es decir, al complejo IgE mastocito. Aquí ocurre el proceso de granulación, que es la liberación de citocinas preformadas y de novo. Las preformadas son las que ya habían, como la histamina y la triptasa, y las de novo son las que se forman recién, como el cistenilgleucotrieno C, D y E, y las prostaglandinas D2. Bueno, la clínica es rinorrea acuosa y congestión nasal. La rinorrea acuosa ocurre porque se estimula glándulas, células caliciformes, ocurre vasodilatación y por ende, gracias a la vasodilatación ocurre un aumento del filtrado del líquido. En la congestión nasal hay vasodilatación también, acumulación de sangre en sinusoides cavernosos. Bueno, 4 a 8 horas después ocurre la fase tardía. Este es el vaso sanguíneo. Acá están las células que el alérgeno atrae. Entonces el primer paso es la atracción de células inflamatorias. El alérgeno atrae estas células que son los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, macrófagos y linfocitos T. Los eosinófilos son las células más importantes. ¿Cuál es el siguiente paso? El paso de la adhesión celular. ¿Qué sucede? Las células estas atraídas ya se adhieren a las proteínas que expresa el endotelio, como la ICAM1 y la S-lectina. Luego, este es la mucosa nasal o epitelio nasal. Después de eso ocurre la diapédesis. En la diapédesis lo que ocurre es que estas células una vez adheridas van a traspasar el vaso y van a llegar al epitelio nasal, o sea, a la mucosa. ¿Qué ocurre? Bueno, un paréntesis antes de pasar al siguiente paso. El epitelio nasal también contribuye a atraer más células y a activarlas, puesto que secretan interleucina 6, interleucina 8, GM-CSF y RANTES. Bueno, luego ocurre el cuarto paso, que es la liberación de mediadores químicos. Estas células ya en el epitelio nasal liberan leucotrienos, cininas, histamina. La clínica es similar a la fase precoz, es decir, los síntomas son similares a esto, es decir, rinorrea acuosa, congestión nasal, pero la congestión nasal es mucho más prominente. Si la inflamación es crónica, se produce una fibrosis cicatricial.